Hidrosfera. Antes de proceder a establecer el significado del término hidrosfera, se hace necesario que dejemos constancia de su origen etimológico. Al hacerlo, tenemos que determinar que aquel procede del griego, ya que se encuentra conformado por dos vocablos de dicha lengua, claramente diferenciados: hidor, que es sinónimo de agua, y spaira, que puede traducirse como esfera. Hidrosfera o hidrosfera es el nombre que recibe el conjunto de las partes líquidas de la Tierra. Se trata del sistema material formado por el agua, que está debajo y sobre la superficie del planeta. Además de todo lo expuesto, resulta interesante conocer estos otros datos de interés acerca de la hidrosfera. Ayuda a regular el clima, permite que exista vida en el planeta Tierra, y además contribuye a que se produzca el modelado del relieve que hay en aquel. Es importante saber que esta capa de agua que rodea la Tierra se formó a partir de dos fenómenos: la condensación y la solidificación del vapor de agua que existía en lo que fue la atmósfera original. Cuando se habla de hidrosfera, es importante que sepamos que cuenta con una serie de características o de elementos fundamentales para poder entenderla y calificarla: densidad, salinidad, oxígeno, composición mineral y variación de temperatura. En la actualidad, esta capa de la Tierra se ve perjudicada, entre otras causas, por lo que sería la contaminación hídrica. En este sentido, hay que resaltar que está afectada por lo tanto contaminación natural del agua, que se produce por culpa de restos de especies vegetales y animales, así como de erupciones volcánicas, como por la antrópica, en la que tiene mucho que ver el ser humano. Esta última puede ser agrícola y ganadera, urbana o industrial. Por ejemplo, la superficie terrestre cuenta con agua gracias a la desificación del manto, formado por rocas en disolución sólida, con sustancias volátiles, como el agua. El agua del manto emana a través de los procesos hidrotermales y de la acción de los volcanes. En el nivel superior de la atmósfera, por otra parte, la radiación solo genera la fotólisis del agua, lo que rompe sus moléculas y produce hidrógeno. Los procesos de cambio de estado y transporte del agua forman lo que se conoce como ciclo de agua o ciclo hidrológico. La Tierra tiene la particularidad de ser el único planeta del sistema solar que cuenta con agua en estado líquido de manera continuada. El 71% de la superficie terrestre, de hecho, está cubierto por agua líquida. La hidrosfera, por lo tanto, presenta agua en diferentes estados, ya que además de los océanos, los ríos y los lagos cuentan con agua en los glaciares, las nubes de la atmósfera, las fuentes subterráneas y hasta en la biosfera. Esto quiere decir a seres humanos, animales y plantas. Se estima que la hidrosfera alberga unos 1.300 trillones de litros de agua, más que del 97% se halla en los océanos, mientras que poco más del 2% aparece en los casquetes polares. El resto se reparte entre los acuíferos, los lagos, los mares interiores, la humedad del suelo, la atmósfera y los ríos. La presencia de agua en la superficie terrestre es el resultado de desgasificación del manto, que está compuesto por rocas, contiene la disolución sólida, cierta cantidad de sustancias volátiles. El manto recupera, gracias a su absorción, una parte del agua que pierde a través del vulcanismo. En los niveles superiores, la atmósfera, la radiación solar provoca la fotólisis de agua. El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. Los humanos consumen agua potable. Los recursos naturales se han vuelto escasos con la creciente población mundial y su disposición en varias regiones habitadas en la preocupación de muchas organizaciones gubernamentales. El agua cubre 3/4 partes
de la superficie, es decir, el 75% de la Tierra. Se puede encontrar esta sustancia en prácticamente cualquier lugar de la biosfera y en los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. El 97% es agua salada, la cual se encuentra principalmente en los océanos y mares. Solo el 3% de volumen es dulce. De esta última, un 1% está en estado líquido. El 2% restante se encuentra en estado sólido en capas, campos y plataformas de hielo o banquisas en las latitudes próximas a los polos, fuera de las regiones polares. El agua dulce se encuentra principalmente en humedales y subterráneamente en acuíferos. El agua representa entre el 50 y el 90% de la masa de los seres vivos. Aproximadamente el 75% del cuerpo humano es agua. En el caso de las algas, el porcentaje ronda el 90%. El agua que conforma la hidrosfera se reparte entre varios comportamientos. Los océanos, que cubren 2/3 de la superficie terrestre, con una profundidad típica de 3.000 a 5.000 metros. Los glaciares, que cubren por parte de la superficie continental, sobre todo los dos casquetes glaciares de Groenlandia y Antártida, pero también glaciares de montaña y volcán de menor extensión y espesor, en todas las latitudes. El agua subterránea, que se encuentra embebida en rocas porosas de manera más o menos universal. Humedad del suelo, que es la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. La escorrentía superficial, un sistema muy dinámico, formado por ríos y lagos. En la atmósfera, en forma de nubes. En la biosfera, formado por parte de plantas, animales y seres humanos. En la Tierra hay 1.400.000 millones de kilómetros cúbicos de agua, de los cuales solo el 3% es agua dulce, y de esta la mayoría se encuentra en forma de hielo. En los polos, esta enorme cantidad de agua ayuda a amortiguar las diferencias de temperatura que se producían en las distintas estaciones del año, entre el día y la noche. El agua del planeta, el agua que conforma la hidrosfera, reparte entre varios depósitos naturales, que en orden a mayor a menor volumen son los océanos, los glaciares, las banquisas, el agua subterránea, la atmósfera y la biosfera, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. El agua oceánica y sus características. El agua oceánica cuenta con sus características especiales, las que son salinidad, temperatura, densidad y contenido de oxígeno, que a continuación le explicaré cada una. Salinidad se debe a las sales que han portado los ríos en forma de iones disueltos y a las emisiones de las dorsales submarinas. El agua oceánica contiene un porcentaje de 3,5% en sales, sobre todo de cloruro, y en menor porción del sulfato y otros iones. El citado porcentaje puede disminuir con los aportes de agua dulce, lluvias, escorrentía, pero aumenta con la evaporación, la formación de hielo y el vulcanismo. El mar Báltico posee un 0,5% en sales, mientras que el mar Rojo alcanza hasta el 4% en dichas sustancias. La temperatura varía con la profundidad y con la latitud. Las aguas más cálidas están situadas en la zona intertropical. La máxima salinidad, sin embargo, se da en los trópicos por tener menos lluvias. La densidad. La densidad aumenta con el incremento de sales y al disminuir la temperatura. La máxima temperatura que alcanza la densidad es de 4 grados Celsius. El contenido en oxígeno. Existe una zona superficial de máximo contenido en oxígeno
2. Aportado por la atmósfera y por la actividad fotosintética de las plantas marinas y en la fitoplancton, bajo en esta capa coincidiendo con la termoclina. La cantidad de oxígeno se hace mínima por lo que consumen los organismos animales y no es generada por vegetales. Por la ausencia de luz en aguas más profundas, la cantidad de oxígeno toma el valor uniforme hasta el fondo marino. A continuación les presentamos en nuestra diapositiva un mapa conceptual que la hidrosfera está conformada por las aguas. Las continentales y las oceánicas. En las continentales podemos encontrar como los ríos, lagos y aguas subterráneas. En las oceánicas podemos encontrar mares, océanos y que realizan continuos son movimientos, mareas, corrientes marinas y glass. Y a continuación veremos lo que es el ciclo hidrológico. This is really how we live. El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre las distintas partes de la hidrosfera. Se trata de un ciclo bioquímico en el que hay intervención de reacciones químicas y el agua circula de unos lugares a otros o cambia de estado físico. La mayor parte de la masa del agua se encuentra en forma líquida, sobre todo en los océanos y mares, y en menor medida en forma de agua subterránea o de aguas superficiales como en lagos, ríos y arroyos. La segunda fracción por su importancia es la del agua, acumulada como hielo, sobre todo en los casquetes polares ártico y antártico, con una participación pequeña de los glaciares de montaña, sobre todo de las latitudes altas y medias de la banquisa. Por último, una fracción menor está presente en la atmósfera, como vapor o en estado gaseoso, como nubes. Esta fracción atmosférica es sin embargo muy importante para el intercambio entre comportamientos y más la circulación horizontal del agua, de manera que se asegura un suministro permanente a las regiones de la superficie continental alejadas de los depósitos principales. El agua de la hidrosfera procede de desgasificación del manto, donde tiene una presencia significativa por los procesos de vulcanismo. Una parte del agua puede reincorporarse al manto con los sedimentos oceánicos que lo conforman parte cuando estos acompañan a la litosfera en subducción. El agua existente en la Tierra en tres estados: sólido, el hielo, nieve; líquido, gaseoso es el vapor del agua; océanos, ríos, nubes y lluvia están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora. El agua de las nubes precipita la lluvia, se filtra por tierra y etc. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. La circulación y conservación de agua en la Tierra se llama ciclo hidrológico o ciclo del agua. ¿Cuándo se formó esto? Hace aproximadamente unos 4.500 millones de años. La Tierra ya tenía en su interior vapor de agua. En un principio era una enorme bola en constante fusión, con cientos de volcanes activos en superficie. El magma, cargado de gases con vapor de agua, emergió a la superficie gracias a las constantes erupciones. Luego la Tierra se enfrió. El vapor de agua se condensó y cayó nuevamente al suelo en forma de la lluvia. El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie del océano a medida que se eleva al aire. Humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua. Es la condensación. Las gotas se juntan y forman una nube.
luego caen por su propio peso. Es la precipitación si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, caerán gotas de lluvia. Una parte del agua que llega a la superficie terrestre será aprovechada por los seres vivos, o sea, nosotros. Otra discurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o el océano. A este fenómeno se le conoce como escorrentía. Otro porcentaje del agua se filtrará a través del suelo, formando acuíferos o capas de agua subterránea, conocidas como capas freáticas. Este proceso es la infiltración de la capa freática. A veces el agua brota en la superficie en forma de fuente, formando arroyos o ríos. Tarde o temprano, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación. Las fases del ciclo hidrológico. El agua tiene una interacción constante con el ecosistema, ya que los seres vivos dependen de ésta para sobrevivir y a su vez ayudan al funcionamiento del mismo. Por su parte, el ciclo hidrológico presenta cierta dependencia de una atmósfera poca contaminada y de un grado de pureza del agua para su desarrollo convencional, y de otra manera el ciclo se entorpecería por el cambio en los tiempos de evaporación y condensación. Los principales procesos implicados en el ciclo de agua es evaporación. El agua se evapora en la superficie oceánica sobre la superficie terrestre y también por los organismos en el fenómeno de la transpiración en plantas y sudoración en animales. En segundo tenemos la condensación. El agua se forma vapor, sube y se condensa formando las nubes constituidas por agua en gotas minúsculas. En tercer lugar tenemos la precipitación, que se produce cuando las gotas de agua que conforman la nube se enfrían acelerándose la condensación y uniéndose las gotas de agua para formar gotas mayores. En cuarto lugar tenemos la infiltración. Ocurre cuando el agua alcanza el suelo, penetra a través de sus poros y pasa a ser subterránea. En quinto lugar está la escorrentía. Este término se refiere a los diversos medios por los que el agua líquida se desliza cuando abajo por la superficie del terreno, en los climas no excepcionalmente secos, incluidos la mayoría de los llamados desérticos. En sexto lugar tenemos la circulación subterránea. Se produce a favor de la gravedad, como la escorrentía superficial de la que se puede considerar una versión. Se presenta en dos modalidades. La primera, que se da en la zona vadosa, especialmente entre rocas karstificadas, como son a menudo las calizas, y es una circulación siendo pendiente abajo. El segundo, que es la que ocurre cuando los acuíferos en forma de agua intersticial que llena los poros de una roca permeable. En séptimo lugar tenemos la fusión. Este cambio de estado se produce cuando la nieve pasa a estado líquido al producirse el deshielo. En octavo lugar tenemos la solidificación, que al disminuir la temperatura en el interior de una nube por debajo de 0 grados Celsius, el vapor de agua o del agua misma se congelan. Y cuando sobre la superficie del mar se produce magma de agua, especie de tornado que se produce sobre la superficie del mar cuando está muy caldeada por el sol. Los comportamientos e intercambios del agua se distribuyen desigualmente entre los distintos comportamientos y los procesos por lo que estos intercambian el agua en que se dan a ritmos heterogéneos. El agua dulce superficial representa solo una exigua fracción y aún menor de agua atmosférica, que es vapor y nube. Depósito. En los océanos tenemos de volumen 1.370 millones de kilómetros cúbicos, que en porcentaje sería siendo 90.403.086. En los casquetes glaciares el volumen sería de 546 kilómetros cúbicos.
y en porcentaje viene siendo el 8.9. El agua subterránea, el volumen podemos encontrar en 9.5 kilómetros cúbicos, en porcentaje 0.68. En los lagos, en volumen puede ser de 0.125 kilómetros cúbicos, en porcentaje vendría siendo 0.01. La humedad del suelo, el volumen sería de 0.065 kilómetros cúbicos y 0.005 de porcentaje. En la atmósfera tenemos un volumen de 0.013 kilómetros cúbicos y en porcentaje sería 0.001. Arroyos y ríos, el volumen sería de 0.0017 con un porcentaje de 0.001. La biomasa sería el volumen de 0.0006 con un porcentaje de 0.0004. A continuación vendrían las propiedades químicas y físicas. Propiedades del agua. Las moléculas de agua actúan como pequeños dipolos eléctricos, lo que permite que sea una hasta 8 o 9 mediante puentes de hidrógeno. Esta característica determina al menos en parte sus propiedades químicas y físicas. Sus propiedades químicas del agua son muy importantes para la existencia de los sistemas acuáticos. Así tenemos el agua puede disolverse en sustancia, y por eso se llama el disolvente universal. El agua puede disolver más sustancias que cualquier otro líquido. Es probable que todos los elementos naturales sean solubles en agua, ya que han sido encontrados en ella en una u otras formas, en todos los lugares de la Tierra. El agua también es el medio a través del cual las sustancias químicas son tomadas del medio por los organismos y son devueltos igualmente a él por medio de la orina, los excrementos, el sudor. El agua es capaz de transformar químicamente las rocas. No hay roca, por dura que sea, que no pueda disuelta lentamente por el agua. Aún la roca granítica se va disolviendo por acción de la lluvia, creándose condiciones para que sobre ella se vaya formando suelo y se desarrolle vegetación. Reacciona con los óxidos básicos y con los óxidos básicos y con los óxidos ácidos solubles. Forman hidróxidos y oxácidos respectivamente. Es un líquido ligeramente ácido, reacciona con muchos metales dependiendo hidrógeno. Es un líquido muy estable por ser de forma exotérmica. Se combina con muchas sales formando las sales hidratadas. El agua contenida en estas sales se llama agua cristalización. El agua es el medio por el cual las constituyen químicos que se transportan de un lugar a otro en el ecosistema. Las propiedades físicas. El agua pura es un líquido incoloro, inodoro e insípido. En grandes masas presenta una coloración azul verdosa. Su densidad máxima es de 4 grados Celsius, es decir, 1 gramo por centímetro cúbico. Cuando la temperatura baja de 4 Celsius, la densidad comienza a disminuir y aumenta el volumen, por eso que los trozos de hielo flotan en el agua. Su punto de ebullición es de 100 grados Celsius y su punto de congelación es de 0 grados Celsius. Se le considera como el disolvente universal de la química. El agua pura no conduce electricidad, sin embargo, al disolver ciertas sustancias en el agua, como por ejemplo la sal común, la disolución acuosa conduce bien la electricidad. También podemos encontrar que los movimientos de las corrientes marinas, cuáles son los movimientos de los océanos, que puede ser las olas, las mareas y las corrientes marinas. Las olas son los movimientos ondulatorios de la superficie de las aguas oceánicas.
Se produce debido al contacto del viento con la superficie del agua, elevando las partículas de líquido, que al descender provocan el movimiento de oscilación de vaivén. La altura de la ola depende de la velocidad del viento, y en ocasiones los terremotos también pueden provocar olas gigantes o maremotos. Las mareas son movimientos constantes del ascenso y descenso de aguas oceánicas con relación al nivel que presenta en la línea de la costa, que marca las separaciones entre los continentes y el mar. Este fenómeno se origina por la atracción que ejerce la fuerza de gravedad combinada del Sol y de la Luna. Durante el día se produce una baja marea bajamar, es decir, el mar retrocede desde la línea de la costa. En cambio, durante noche se produce una marea alta pleamar, es decir, al hacer avanzada desde la línea de la costa. Las corrientes marinas son masas de aguas frías o cálidas que se desplazan con direcciones permanentes en los océanos, debido a la rotación de la Tierra y acciones de los vientos. Las corrientes cálidas se organizan en las zonas tropicales y se desplazan hacia los polos, mientras que las corrientes frías la hacen en el sentido contrario. En las costas de Chile actúan las corrientes fría o mudad, que al enfriar las aguas del Océano Pacífico baja también la temperatura del aire, por lo que la evaporación de las aguas es menor, provocando ausencia de lluvias. Existentes otros fenómenos de movimientos de aguas, como el Niño, pero no son esporádicos. Los océanos de grandes masas de agua que separan los continentes son 5. Y el más extenso en el Pacífico, que con 180 millones de kilómetros cuadrados supera la extensión al conjunto de los continentes. Los otros 4 son Atlántico, Índico, el Antártico y el Austral y el Ártico. También el agua y los cambios de relieve. El agua de la superficie terrestre modifica el paisaje y origina las más variadas formas de relieve, valles acantilados, bahías, deltas, etc. En el modelado del relieve se distinguen los procesos meteorización, erosión, transporte y sedimentación. La meteorización consiste en el fragmento de transformación de los materiales de la superficie terrestre. La erosión consiste en el desgaste y levantamiento de los materiales de la superficie terrestre. Los fragmentos que se dispersan reciben el nombre de déritos. Transporte consiste en el traslado de los déritos de un lugar a otro. La sedimentación consiste en el depósito de los materiales transportados. Los materiales depositados reciben el nombre de sedimentos. Todos estos proceden a la realización del océano, los mares, ríos, torrentes, glaciares. Las aguas dulces o continentales son aquellas que se localizan en los continentes y que se han perdido su salinidad mediante evaporaciones. Los ríos son corrientes de agua dulce que fluyen en los continentes de las partes altas hacia las bajas. Por ello, el relieve es el factor más determinado. Todas las características, desde los pequeños arroyos que carecen de nombre hasta los ríos más grandes del planeta como Amazonas o el Congo. El curso de un río es el recorrido desde un nacimiento hasta su desembocadura. Los cursos fluviales tienen longitudes muy diferentes. El río Nilo en África es el río más largo del mundo. Se distinguen 3 tramos en el curso de río: en curso alto, curso medio y curso bajo. El alto incluye la cabecera y primeros kilómetros de recorrido del río. En el medio se encuentran los pendientes más suaves con valles más abiertos y planos. En el curso bajo disminuye la velocidad de las aguas porque el desnivel es pequeño y el río deposita los materiales que arrastran en suspensión y forma, a veces llanuras aluviales que son terrenos muy fértiles. En la desembocadura pueden formar amplios estuarios en los que se mezcla el agua dulce del río con la salada del mar, y deltas, terrenos de forma triangular formados por acumulación de los materiales que transporta el río. La dirección del río se determina mirando desde la cabecera hasta su desembocadura. Así se distingue el margen izquierdo y el margen derecha. Caudal de río.
Es la cantidad de agua que lleva un río más caudaloso del mundo es las Amazonas. En América del Sur, el caudal varía según la estación del año. Así los ríos que se alimentan del deshielo de las nieves aumentan su caudal en primavera. Los lagos son masas de agua que reciben de los ríos, de corrientes subterráneas y de lluvia. El ser humano ha constituido lagos artificiales llamados embalses para llegar a la tierra agrícola para beber o por producir electricidad. En los lagos se desarrolla más vida vegetal y animal que en los ríos. Esto se debe a la tranquilidad de sus aguas. Sus movimientos del agua lacustre son semejantes a los de los océanos, pues el viento produce oleaje en los lagos más grandes. Los lagos se alimentan de los ríos por medio de lluvias, deshielos y emanaciones subterráneas. Se presentan las fluctuaciones a mediano y a largos plazos. Los glaciares son masas de hielo permanente ubicados en las zonas polares y en las altas montañas. Los glaciares son dos tipos de valle que se forman al descender los hielos, formándose en las altas montañas, y continentales, que cubren extensas áreas terrestres en las zonas polares. Los glaciares son agentes muy activos del modelado terrestre. Los antiguos glaciares continentales ya desaparecidos excavaron numerosas depresiones, hoy ocupadas por lagos, y depositaron rocas y arcillas, que forman elevaciones en unos casos y llanuras muy fértiles en otros. En todo continente, con excepción de Australia, hay glaciares. En las regiones polares el glaciar es un elemento normal del paisaje, pero según nos acercamos al ecuador de los glaciares se hacen más escasos, ya que solamente se les encuentran en las cimas de las más altas montañas. Las aguas subterráneas se encuentran bajo la superficie terrestre y su origen debe ser al escurrimiento por el subsuelo del agua de la superficie. Las aguas subterráneas pueden generarse también en actividad volcánica que despide humedad en el interior de la Tierra, o por medio de las aguas fósiles. Las aguas quedaron atrapadas en etapas geológicas anteriores entre capas de rocas sedimentarias. Y podemos decir a todo esto que hemos visto que hay un ciclo para el agua y los océanos. La hidrosfera, hidrosfera viene de la palabra agua, que vienen siendo los ríos, lagos, océanos, etcétera. Y nosotros los seres humanos estamos acabando con la vida de nuestro planeta, pues nosotros no entendemos que hay que cuidar nuestro planeta Tierra, ya que es el único planeta con vida, y tenemos que no contaminar nuestras aguas, no contaminar el planeta, porque se está contaminando y va a haber un calentamiento global, y eso es lo que no queremos. También les quiero platicar sobre la coloración del agua, porque muchos se preguntan que para ti de qué color es el mar, ¿no? Y muchos contestan que el azul y eso. El agua del mar es incolora y transparente, aunque generalmente tiene un color azul verdoso debido al reflejo del cielo. La profundidad, el color del piso oceánico, las partículas, suspensión y el grado de salinidad. Por ejemplo, el Mar Rojo contiene abundantes algas microscópicas que diseñan el agua dándole un tono rojizo, de ahí a su nombre. Y bueno, ya, aquí como se les estuve platicando, el agua es azul porque se refleja el cielo, ya que el cielo es azul. La densidad del agua del mar depende a la salinidad y temperatura. Y bueno, esto es todo lo que tengo, mi equipo y yo.
sobre la hidrosfera. Mi equipo está conformado por 5 personas, que es Delgado Gallardo Sandra, López Pérez Kelly Paola, Gilberto Eduardo, Torres Díaz Gerson y yo, Vargas Flores Adriana.